la población saharaui que vive en los territorios ocupados lleva sufriendo desde el inicio del conflicto continuas violaciones de derechos humanos por parte del régimen marroquí. Esto sucede mientras la potencia administradora del territorio, es decir, España, no actúa, y sucede también con el silencio cómplice de las Naciones Unidas, cuya misión especial para el Sáhara Occidental carece de competencias para intervenir. Mientras tanto, ONG y activistas siguen denunciando tortura, detenciones arbitrarias, malos tratos, persecuciones, hostigamiento, acoso, encarcelamiento, desapariciones de la población civil saharaui y un largo etcétera. Nuestro invitado de hoy es uno de esos militantes de la causa, Antonio Martínez. Bienvenida, bienvenidos a Conversamos sobre el Sáhara. Muchas gracias, Antonio Martínez, por aceptar la invitación de Conversamos sobre el Sáhara en un nuevo programa donde analizamos la realidad del pueblo saharaui. Antonio, el oasis de la memoria histórica y violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental. ¿Qué es esto, Antonio? Bueno, esto es una obra, yo diría que casi enciclopédica, donde se recoge desde los antecedentes históricos hasta la situación, al momento en que se hizo el informe que consta de 2 volúmenes muy voluminosos y un tercer volumen que es una especie de índice y de resumen de los otros 2 volúmenes, está realizado por el Instituto EBOA, que es un instituto que depende de la Universidad del País Vasco, en el que han participado, pues, dirigido por Carlos Martín Beristain, que es un auténtico experto en cuestiones de derecho internacional, ha participado en comisiones de la verdad en Guatemala, con los normalistas de México también ha estado participando, en fin, un hombre de una trayectoria grande en cuestiones de solidaridad internacional, y se realizó un estudio sobre, ya digo, desde los antecedentes históricos hasta la situación real del pueblo saharaui, enfocado desde el punto de vista de los derechos humanos. Se hizo un trabajo de campo tanto en los 3 sitios que está el pueblo saharaui, tanto en la diáspora como en los campamentos de refugiados y en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Y eso dio origen a un libro que es absolutamente básico para comprender la historia y el proceso y la situación o el statu quo, que llaman, de la situación del pueblo del Sáhara Occidental y del Sáhara Occidental. Desde la publicación de este informe, la situación en los territorios ocupados, es donde además usted junto con otros compañeros y compañeras realizaron un trabajo que luego queremos que nos desarrolle, que nos cuente, ¿piensa que ha mejorado o ha empeorado? Realmente ha ido a peor en el sentido de que es un hecho, es una situación que está absolutamente silenciada en los medios y en la que el nivel de represión sobre el pueblo saharaui que vive en el régimen de ocupación ha aumentado de manera importante, lo cual ha hecho que también la población saharaui que se encuentra en esa situación se conciencie en un sentido en el que ellos entrevieron que la lucha por los derechos humanos era un buen banderín de enganche para tratar de poner en la agenda el tema del Sáhara y tratar de resolver una situación de la que nosotros, concretamente España, por razones históricas, éticas, incluso política, porque somos potencia administradora, deberíamos de prestarle mucha más atención, pero lo tenemos absolutamente silenciado por intereses absolutamente espurios, llegando a una situación del llamado statu quo, que significa colocar, digamos, los intereses por delante de las personas, ¿no? Porque no se nos olvide que el statu quo es lo que ha llevado a lo que tenemos, ¿no? Sobre todo después de que desde hace un par de meses se ha roto el alto el fuego por parte de Marruecos,
un alto el fuego que ha aguantado estoicamente desde el año 91 el pueblo saharaui, sin levantar una voz un poco más alta que otra, sino simplemente recurriendo a medios pacíficos, y en un momento determinado quien ha roto el acuerdo militar. Bueno, el acuerdo militar lo suspendió Marruecos desde el minuto 1, ¿no? Sí. Pues son los que hicieron una irrupción ilegal en una franja donde no solamente puede estar la MINURSO, y en la que Marruecos entra y sale como le da la real gana, ¿no? Y ¿eso qué significa en los territorios ocupados? Pues la población saharaui vive amenazada, vive absolutamente rodeada en sus casas, no pueden incluso hacer manifestación o ostentación de su propia cultura, aun cuando el ocupante intenta mimetizarse como la sepia que es, echando chorro de tinta, haciendo que se coloquen sus colonos, la vestimenta, y asuman algunas costumbres saharauis. Lo que pasa es que hay cosas de los saharauis que no pueden copiarse. Y usted, que fue testigo en primera persona de esa represión, de ese sufrimiento de las víctimas, ¿cómo piensa que puede resistir el pueblo saharaui en estas condiciones tan dramáticas de vejaciones, de torturas, de desapariciones forzosas, de detenciones arbitrarias? Y de ejecuciones extrajudiciales. Bueno, testigo directo, con mis ojos pecadores, he sido de la represión en los territorios ocupados. Cómo de manera absolutamente impenitente, en una ciudad absolutamente tomada por fuerzas militares y paramilitares, allí existen, que yo sepa, el ejército, la Real Gendarmería, los cuerpos auxiliares, la policía secreta, y luego pues los cherifes o los chivatos, que diríamos aquí, ¿no? Con absoluta impunidad vejan a las personas, sobre todo si son mujeres, y con absoluta impunidad también hacen pillaje de sus enseres y de sus cosas, ¿no? De eso sí he sido testigo en primera persona. Y luego he tenido la experiencia absolutamente terrible de entrevistar a personas que han sufrido tortura, desapariciones, incluso no he podido entrevistar a ejecutados extrajudiciales, pero sí a sus familiares. Y es una experiencia absolutamente, bueno, tremenda, terrible. ¿Cómo vive esta gente? Bueno, hay un dicho árabe que dice: el yunque, su función es aguantar, y el martillo, su función es golpear. Pero siempre el yunque dura más que el martillo. Y el temple se adquiere a base de golpes, ¿no? Quizás sea eso lo que le guíe en su riquísima filosofía y su riquísima paradigma de lo que es su cultura, una cultura oral, una cultura que se transmite, digamos, por inhibición. Quizás sea lo que le haga ser tan absolutamente consciente de que al final el aceite volverá arriba y el agua quedará abajo. Eso lleva aparejado mucho sufrimiento, sos consciente. Y de hecho, la juventud, sobre todo en los territorios, en los campamentos, ¿no? Llega un momento en que no tienen expectativas, no tienen perspectiva, ¿eh? La prueba del 9 de que hay una situación de violación flagrante de derechos humanos en el Sáhara Occidental es que existen los campamentos. Si no hubiera violación de los derechos humanos, no habría gente, primero desplazada, en un desplazamiento interno en el que sufrieron bombardeos con napalm y fósforo blanco, y de los también tiene un trabajo publicado sobre eso, ¿no? En uno de los campamentos, ¿no? Entonces, estas personas llevan ya, pues, 2 generaciones en las que no tienen otras expectativas. No sé si alguien se puede imaginar lo que es el refugio, pero el refugio es como el confinamiento duro que tuvimos, pero durante 40 y tantos años, porque lo único que puede salir es al refugio, al campamento, que son la amada Argelina, lo más inhóspito del mundo, donde, bueno, tierra y piedra. Tierra y piedras, ¿no? Alacranes, si hay piedras, hay que tener cuidadito y poco más, ¿no? Entonces, es verdad que en los campamentos sí se detecta, o he detectado yo,
sobre todo por la parte joven, decir, bueno, aquí nadie nos echa cuenta y bueno, se escuchaban algunos sonidos de guerra, pero sobre todo las mujeres saharauis, que son lo más precioso que tiene el pueblo saharaui, bueno, son las que han conseguido que el refugio funcione, que los niños estén escolarizados, que reciban su ración de leche diaria, que los discapacitados sean cuidados con un mimo. Bueno, pues estas mujeres son, no sé, es que se me va la olla cuando hablo de ellas, ¿no? Pero están ahí, no sé, soportando todo esto y viendo cómo despidieron a sus padres, sus maridos muchos lo han perdido, y algunas abuelas y algunas madres están viendo cómo sus hijos y sus nietos ahora están otra vez en la misma situación. Es algo que no se le desearía ni al peor de nuestros enemigos, ¿no? Y mientras la comunidad internacional mirando para otro lado. Bueno, solo mira para un lado, ¿no? Para Wall Street y para los intereses, ¿no? Así es. En España se habla poco en general del Sáhara Occidental. Sí es verdad que nos llega más información sobre la vida en los campamentos, también gracias al trabajo encomiable que vienen realizando el movimiento de solidaridad. Pero prácticamente no se habla, los medios de comunicación no informan de la realidad de lo que pasa en los territorios ocupados. Y esto es algo que nos preocupa mucho porque entendemos que la ciudadanía española tiene derecho a saber la realidad, lo que de verdad está pasando y está sufriendo un pueblo hermano con el que tenemos además lazos históricos en los territorios ocupados, ¿no? Estas vejaciones por parte de Marruecos. Usted estuvo allí realizando un trabajo, cuéntenos alguna de los trabajos de peritaje, de valoración que más le impactaran, porque entendemos que es importante que la ciudadanía en general y la población andaluza en particular conozcan lo que de verdad está pasando en los territorios ocupados. Bien, voy a hacer una precisión. Yo soy militante de muchas causas y si me defino de alguna manera es como aprendiz de buena persona. Eso no quiere decir que falte a la objetividad. Yo tengo una visión, la mía, la de mis ojos. Pero lo que yo diga, procuro ser tan impecable, hasta donde pueda ser, seguramente me equivocaré mucho, pero eso no quiere decir que no sea verdad. No, la subjetividad o la perspectiva desde la que uno ve no significa que uno no sea objetivo y busque las maneras de que esa objetividad se pueda, digamos, contrastar. Invitado por la Asociación de Violaciones de Graves Derechos Humanos del Sáhara, nos desplazamos a la ciudad ocupada de Layún y a la ciudad ocupada de Mara para realizar un peritaje y para valorar una serie de casos que habían sufrido tortura hacía un año, pues fue en el año 2000, principio de 2012, hacía un año y poco que habían sido el desmantelamiento del campamento de Denizip. Había muchas personas todavía que tenían lesiones, que habían sufrido violaciones de los derechos humanos, que estaban vivas y que nadie había recogido su testimonio. Y entonces nosotros, por invitación precisamente del Instituto EGOA y de Carlos Martín Beristain, fuimos allí un equipo que estábamos formados por, bueno, yo soy de profesión soy médico, soy traumatólogo, y acompañado de una psicoterapeuta y de 2 artistas plásticos. Dice, ¿y los 2 artistas plásticos para qué? Bueno, el asunto es que no es, lo que se hizo no fue un peritaje capcioso ni interesado. Naciones Unidas en su sistema de derechos humanos tiene una serie de textos de formación que son en los que aconseja cómo se han de hacer las peritaciones y cómo se han de documentar las denuncias de las violaciones. Concretamente existe en el mundo forense el protocolo de Minnesota y en el mundo, digamos, contra la tortura, penas crueles y degradantes, vejaciones, existe el protocolo de Estambul que marca exactamente cuáles son las líneas y cuál es la manera. No vale que yo diga, este señor tiene esta cosa porque pasó, yo no estaba allí. Yo a lo máximo que puedo llegar a decir es que las lesiones que presenta son compatibles con el relato que me hace. Eso es. Y evidentemente hay una cosa que cuesta mucho trabajo. Cuando alguien te quiere contar su historia, intenta decirte cosas que le interesen, pero a veces yo le insistía,
no vale. Aunque haya que documentar fecha y hora, yo entiendo que si usted estaba con los ojos cerrados, llevaba no sabe cuántos días, lo despertaba, me diga, mire usted, yo no sé cuántas horas ni qué me hacía, sí sé lo que me hacían. Me ponían el trapo en la cara, me hacían el ahogamiento, el submarino, el pollo asado, en fin, todos esos métodos de tortura tan maravillosos y tan terribles, ¿no? Entonces, luego eso se contrastaba con una serie de pruebas documentales y se hacía una ficha técnica que es la que funciona en el protocolo de Estambul. Eso es la función que yo, como perito médico, y la compañera María Antonia Hidalgo, como experta en psicoterapia, hacíamos con las víctimas, o con los familiares de víctimas, pues ya digo que sobre los ejecutados extrajudiciales no había manera de... ¿Y qué hacían los artistas? Bueno, pues los artistas hacían una cosa inspirada en la dictadura de Pinochet. Hubo un arquitecto que estuvo en un campo de concentración que dibujaba magníficamente bien. Y en el campo de concentración que estuvo, que era clandestino y que luego lo deshicieron, él se preocupó muy bien de hacer dibujos a plumilla de cómo eran las instalaciones y cómo eran las cosas. De tal manera que ese libro luego sirvió como prueba de cargo en el juicio contra los agentes y contra la autoridad de aquel campo de concentración. Entonces, ¿qué hacían muchos de los entrevistados referían haber estado en centros secretos de detención que ya no existían, porque lo habían hecho desaparecer. Entonces, a través de la narración que nos hacían de su experiencia durante los años, los meses de eso, las torturas, los dos artistas plásticos dibujaban, son dos personas además muy queridas por mí, y de esos dibujos luego salieron publicados también por el Fondo de Cultura de la Universidad del País Vasco, ¿no? Y ese fue nuestro trabajo, ¿no? Es un trabajo realizado en unas condiciones un poco especiales. Creo que es la última vez que algún observador de derechos humanos entró en el Ayun. Fue una feria del 12, en que yo cambié el real de la feria de aquí por el tordo de la Jaima del desierto, ¿no? Y allí estuvimos desde el minuto 1 absolutamente protegidos por los cuerpos de seguridad del Macén, del Reino de la Agüita, donde tuvimos desde policía de todo tipo y condición hasta chivatos, gente que nos seguía con una cangú y nos filmaba, incluso filmaban el sitio donde realizábamos los testimonios, y realmente lo único seguro que teníamos es que tenía anunciada la visita precisamente al Ayun el representante de Naciones Unidas en aquella época, que era Christophe Ferró, a quien se le entregó el informe que hicimos y el trabajo. Curiosamente, al final, el Reino Alauita vetó el viaje de Christophe Ferró, pero bueno, como en aquella época había un poco de... Si algo no quería, me imagino, el Macén, es que se meneara un poquito el tema, ¿no? Cuando en fin. Y ese fue nuestro trabajo, terrible. Yo me imagino lo que deben ser los memorialistas de nuestro país, cuando tengan que revictimizar a las víctimas, haciéndoles recordar algo que no quieren recordar. En algunas entrevistas se hacían en Hassaniyeh, tenía un traductor. El traductor era una persona de unos 30 años, que alucinaba porque decía, esto yo no lo sabía de mi gente, yo sé muchas cosas, ¿no? Digo, mira, nosotros también hemos tenido una guerra y una posguerra entre hermanos, y había cosas que no se hablaban en casa, por no revictimizar. Pero claro, cuando te pones en esa textura y en esa tesitura, y te tienen que contar sus cosas, la quiebra emocional, el tenerte que ir a echar, entonces en esa época uno fumaba, ¿verdad? Tenerte que salir a echar un cigarro, a llorar y a decir qué terrible, ¿no? Esa fue la experiencia que tuvimos, ¿no? De un pueblo hermano y sobre todo de personas con derechos, que se les dejan. Y bueno, pues en ese fue el trabajo que hicimos, que luego acabó, ya digo, incluido dentro del oasis de la memoria, como alguna de las apoyaduras bibliográficas, y como un informe que se entregó a Christophe Ferró unos meses después, ¿no? Algunos testimonios estremecedores, otros son, bueno, realmente hasta me estoy revictimizando yo a recordarlo, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Antonio, por su tiempo. Recomendamos a todos nuestros espectadores y espectadoras
a leer el informe Oasis de la Memoria, que pueden encontrar fácilmente en internet, al menos el resumen de 141 páginas que está volcado en las redes sociales. Y os esperamos, como no puede ser de otra forma, en un nuevo programa de Conversamos sobre el Sáhara.